Bueno, como les decía Miguel, somos Franco, Santiago y Martín. Venimos desde Rosario, Argentina. No quería dejar de agradecer muchísimo la invitación e incluso el financiamiento también de nuestra presencia aquí hoy. Estamos muy agradecidos y muy honrados. Gracias a Rodrigo y a Martín, a Miguel. Muchas gracias. A todos gracias y a Miguel gracias. Bueno, y a mucha gente con la que hemos ya estado charlando, conversando un poco desde hace algunos días, también como Marta y Vicente, cuya obra me pareció conmovedora. Bueno, y todos ustedes, por supuesto, por estar acá y por escucharnos también. Nos parece, bueno, como les decía, venimos de Rosario, estudiamos ahí en la facultad de Rosario, ahí nos conocimos y nos hicimos amigos como compañeros. Un horizonte y otro horizonte. Bueno, acá haciendo un pequeño zoom un poco más cerca de lo que es propiamente la ciudad. Esto que está acá, bueno, dale nomás. Está bien, no pasa nada. Una axonometría de los edificios, mentira, es una foto, pero podría ser un dibujo axonométrico de más o menos cómo es esta fisonomía de la ciudad. Y bueno, queríamos empezar por contarles una casa que habla mucho de la urbanidad y del entorno en el cual nosotros vivimos, que es una casa de interior de Manzana, que está más o menos por acá, te diría, no me acuerdo muy bien, pero este es un parque nuevo que se fundó hace unos pocos, diría unos 10 años, a lo sumo 15, y que se trata en reconvertir una vieja playa de maniobras del ferrocarril, que ya no funciona como tal cosa. Hay una estación de ferrocarril que es un edificio muy lindo, y era un antiguo territorio completamente cercado y tapialado, y con el desuso, con la menor uso del ferrocarril, que todavía pasa cada tanto, pero ya no tiene tanto impacto. Todo este sector, sobre todo esta lonja que viene por acá, se reconvirtió en un parque que fue proyectado por Rafael Iglesia, un arquitecto también famoso y que puso a Rosario en el mapa en los últimos años de la arquitectura mundial, y también fallecido hace pocos años. Entonces, bueno, esta es la casa de un matrimonio de una pareja adulta, sin hijos, que se llama Susana y Roberto, y está, como les decía, nuestras manzanas tienen aproximadamente 100 metros por 100 metros, y en el interior se accede desde este pasillo, y está la construcción existente, que nosotros fuimos un poco para eso nos contrataron, para reformarla y ampliarla. Sí, por ahí, a diferencia de la relación que ustedes tienen con un entorno que permite tomar referencias naturales con mayor claridad, nuestra llanura, nuestra pampa ondulada, que es ligeramente, digamos, que presenta justamente estas ondulaciones muy leves, siempre nos hacen pensar casi como en un lienzo que está en blanco, sobre el cual uno puede poner lo que quiera. De hecho, hay una imagen que a mí me parece muy interesante, que pensaba mientras veíamos lo de las piedras y demás, y las canteras, de que en La Pampa no hay piedras, las piedras que hay son meteoritos que han caído. Entonces, de alguna manera, la relación de la ciudad es también de esa forma, es una abstracción geométrica que cae sobre ese lienzo, generalmente, como pasa en toda Latinoamérica, por la ley de Indias, incluso pasa en lugares donde esta abstracción se trata de someter a ese entorno, la cuadrícula de 100 varas, y dentro de ese contexto algo que es muy interesante es que el perímetro está muy bien definido, la fachada que delimita lo público y lo privado está definida con mucha claridad, pero después en el interior, algo que se habla de lo informal, dentro de la manzana ocurre esto, es de alguna forma la necesidad hecha acción. Entonces la ciudad ahí sigue moviéndose constantemente, aunque por fuera uno dice patrimonio cultural. Hoy
hay una serie de políticas para poder mantener edificios que tienen cierto valor patrimonial y generalmente en la mayoría de los casos se limitan a una cuestión de fachada, una idea de una imagen de urbanidad cuando uno recorre esta cuadrícula. Y por dentro la cosa muta constantemente. Entonces van a ver que nosotros hablamos mucho de normativas urbanas, y además nuestra relación es con la ciudad, digamos, con lo urbano, con lo artificial, y ese es nuestro paisaje de acción y sobre el cual estamos pensando cómo va mutando, cómo va creciendo, cómo la gente se lo va apropiando y generando espacios que vayan cumpliendo con las necesidades de la vida cotidiana. Y de cómo esas necesidades van cambiando a lo largo del tiempo y van readaptando lo que se hizo anteriormente, que no tiene más de 100 años. El fin de semana hablábamos del 1.000.000 de años del volcán. Bueno, nuestro territorio de acción... 150. 150. Tendrá la ciudad, 160. Sí, no, para digamos, reafirmar un poco lo que dice Franco, o no, no diría que los centros de manzana son una cuestión informal, pero sí una cosa de un aspecto mucho más caótico, de un aspecto más caótico, diría. Sí, y una relación con la ciudad muy distinta a lo que uno se imagina en la ciudad. Una arquitectura prácticamente sin fachada, que, bueno, como él decía, accedes solo a través de un pasillo y que muchas veces te empezás a relacionar con la vereda y la calle, o con el afuera, o con el perímetro, cuando el perímetro empieza a crecer y vos lo ves aparecer desde 50 metros adentro, porque en el perímetro de la manzana se hacen edificios de 5, 6, 7 pisos y termina siendo tu techo la fachada que los demás ven a través de, no sé, de las ventanas, los balcones de los edificios que están en el perímetro de la manzana. Entonces uno desde la línea de edificación accede por una puertita, y camina 50 metros hasta el centro de su terrenito. Bueno, nosotros nos pidieron en esta casa la ampliación. Acá ya tenemos la llegada, ¿no es cierto?, de ese pasillo se hace un poquito más ancha, y era una casa de 2 habitaciones, un solo estar, comedor, living, todo junto, y un patiecito. La preocupación de estas personas era, bueno, la luz, poder meter luz a su casa, y también dentro de lo que es la tradición constructiva en nuestro lugar, que tiene mucho que ver con la tierra, con el ladrillo, con el mampuesto. Ellos decían, bueno, yo quiero ampliar, pero no quiero albañiles dentro de mi casa. Y bueno, entonces, no sé, nosotros imaginábamos, le decíamos en broma, la gente de esto ya eran amigos nuestros, es la señora que cuida a mis chicos desde hace 12 años. Bueno, le digo, te la construyo en otro lado y te la traigo con un helicóptero y te lo pongo ahí la planta alta arriba. Bueno, pero digamos, eso medio en broma, medio en serio, nos fue dando como elementos de dónde agarrarnos para ir proponiendo una ampliación en esta terraza. Esto que ustedes ven acá es más o menos cómo se ve un típico centro de manzana en la ciudad de Rosario. Es de una terraza, ¿no? Antenas de televisión, tanques de agua y algunas copas de árbol que se asoma, que es lo que pasa en verdad, es el arbolado público, ¿no? Es lo que se ve de la calle. Claro, allá está la calle. Bueno, entonces nosotros le proponemos una ampliación, que esta es la planta baja, donde simplemente queda una sola habitación, todo un espacio de living, comedor, cocina, un patio, que es el que ya ellos tenían, una escalera caracol en una doble altura, y arriba 2 habitaciones más, un patio en relación a un lavadero que queda metido, ensanguchado acá en esta especie de placar, y una especie de recibidor íntimo ahí arriba. La escalera caracol es la misma que existía, ¿no es cierto? Antes estaba ubicada en el patio para subir a la terraza y se desmontó y se volvió a poner en el interior de la casa
por su gran efectividad como escalera, ¿no es cierto? Ocupa una superficie muy chiquita y permite, es un poco incómoda de subir, ok. Pero bueno, para los escasos, este es un lotecito de 6 metros por 10 y para la poquísima superficie con la que contábamos nos vino muy bien. Bueno, entonces, como les decía, medio en broma, medio en serio, nosotros les proponemos a ellos, en una sola operación, traer un artefacto que sea un poco muro y un poco techo y cierre todo el espacio que ellos tenían para ampliarse, llegando hasta la altura máxima que se permite en un centro de manzana, que son 6 metros. Y bueno, sí, esta especie de bicho o artefacto, como nosotros solemos llamarle, fue un poco nuestro desafío material. ¿Se me fueron dos? No. Bueno, adelante. Bueno, siempre tratamos de utilizar todos las herramientas posibles de la arquitectura. No somos especialmente genios en ninguna, no somos maravillosos dibujando, ni unos genios haciendo maquetas, ni manejando el 3D, bueno, sí en el AutoCAD, porque Rodrigo nos pidió que después demos un curso de AutoCAD, porque pero no, nos servimos de toda esa paleta de herramientas que nos da la disciplina para pensar un poco. Entonces metemos maquetas, metemos algunos dibujos a mano, estas son unas maquetas preliminares, después por supuesto el proyecto se parece un poco a esto, pero no es exactamente como se ve esto, siempre son más o menos para ver qué tal se ve, pero nunca terminan idénticamente a como se pensó. En nuestras obras no ocurre eso. Bueno, entonces nosotros planteamos un elemento que va a, como les decía, a convertirse en momentos techo, en momentos muro. Y acá ustedes van a ver en estos cortes cómo nos apoyamos en la altura máxima. Esto es un muro medianero, o sea, el que divide con el otro terreno, y de ahí viene este bicho bajando hasta convertirse en muro, en ambos sentidos, y consiste en una estructura metálica que se montó en mediodía o en un día entero, y de ahí para arriba todos los elementos que conforman un sándwich que me tiene que aislar y se me tiene que proteger, y que del mismo modo iba a ser, como yo les decía, lo único que alguna vez, ya hoy ocurre, esta obra tiene 6 o 7 años, ya desde los edificios que están en el perímetro es lo que se puede ver de la casa, iba a ser de alguna manera nuestra fachada. Entonces, bueno, cada una de estas costillas o de estos elementos metálicos, que son los que se ven acá, arrancan desde el piso que ya existía y mueren en alguna de las medianeras o del perímetro. ¿No es cierto? Apoyado acá, es una sola pieza que va teniendo los giros necesarios hasta apoyarse en el piso. Esa estructura metálica después la forramos en madera que nos sirvió como sustrato para aislar con espuma de poliuretano, que es como se ve ahí abajo de este tejido. Y por arriba, bueno, toda una sucesión de capas como para ir aislando, barrera de vapor y poder terminar con una especie de dibujo. Este es un dibujo desplegado de lo que iba a ser nuestro revestimiento final, que lo hicimos en ladrillo, también digamos como algo que a nosotros nos resulta fácil, natural, que hay mucha gente que lo trabaja en la zona y también a los dueños les gustaba. También el ánimo ese de entender que no hay fachada hace que nos imaginemos como que
el interior, o sea, esa fachada interior muy acotada emerge sobre el objeto y da lugar a este detalle constructivo un poco contradictorio, porque pone lo pesado sobre lo liviano. Lo liviano sirve para resolver la problemática de rápidamente tener la estructura planteada sin molestar demasiado la cotidianidad de la vida de la casa. Y finalmente, una vez ya resuelto ese problema, lo simbólico o lo que tiene que ver con esta cuestión de entender cómo se da esa relación de la fachada y la techumbre, hace que este material, que lógicamente está relacionado con el muro, con lo que viene del suelo, se termine como forrando, casi nosotros decimos pintando de ladrillo el techo. Bueno, después algunos recursos espaciales, como separar donde se podía este bicho para seguir metiendo luz. Ustedes piensen que allá en el final del pasillo, a 50 metros adentro de la manzana, cada oportunidad de meter luz no se puede desperdiciar. Esto es desde abajo, desde la planta baja, visto eso que veíamos en el corte. Finalmente, del lado de adentro está simplemente revestido en yeso esa estructura que habíamos hecho. Bueno, y ahí podemos ver que cambió mucho, digamos, el nivel de luz. Este es el recibidor, ¿no es cierto?, ahí arriba, donde antes de entrar a las dos habitaciones. Bueno, esto también, digamos, por ese requerimiento de ellos de no dejar 1 centímetro para que nadie se les meta. Todas las terrazas en los centros de manzana están como conectadas. Así que el patio también termina ahí totalmente cerrado. Así ya es como se ve terminado. Y como les decía, como se ve hay 3 edificios ya en el perímetro, desde donde se puede ver esto en el centro de manzana. Esta foto ya es posterior y desde uno de estos edificios que yo les digo, cómo pedimos permiso para subirnos y cómo se ve una especie de fachada que va a ser su única fachada. Bueno, ahora vamos a contar otra casa. Acá terminamos con esta. Sí, estas cuestiones que hablábamos cuando respondíamos a la pregunta de que el lugar informa, porque entendemos como lugar, o tratábamos cuando decimos que eso tiene que ver tiene una dimensión más general en el sentido de considerar recursos disponibles, cuánto dinero hay para invertir en una casa. Nosotros somos arquitectos, se quiere, tradicionales en el sentido de que trabajamos para clientes en general donde los recursos son escasos, y tenemos como una concepción de la práctica muy de oficio, de tratar de entender qué es lo que se quiere hacer, qué podemos aportar, cómo podemos de alguna manera resolver mejor una problemática determinada, qué nos parece que debemos seguir y debemos respetar o no, de qué manera esos recursos van a poder ingresar en la obra. Lo que en la casa anterior era una problemática de logística, si se quiere, seguir viviendo en una vivienda en obra, estar ahí mientras la vivienda está en obra. En esta casa en particular, que tiene una lógica similar en el tratamiento de la techumbre o de la cubierta de esta envolvente, esta está dentro de un ciclo de vivienda, de una serie de viviendas que hicimos dentro del plan Procrear, que es un plan de créditos hipotecarios de nuestro gobierno anterior, donde el sistema un plan de crédito hipotecario que hacía, no sé, supongamos 40 años que no ocurría en el país, y fue muy masivo y dinamizó mucho el movimiento de la construcción, sobre todo, como cuando indicaba Martín, toda esta zona periférica, porque lo que pasa es que en Rosario ocurre esto, se refuncionalizan viviendas de centro de manzana que pueden ser accesibles para un determinado nivel socioeconómico, pero generalmente la ciudad te expulsa porque
el proceso o sea, el mercado inmobiliario y el desarrollo de la construcción hace que los terrenos tengan un valor muy costoso y es más sencillo acceder a uno a 20 kilómetros de la ciudad, y es lo que mucha gente ha hecho. Dame que voy. Y con lo que decía recién al respecto Franco, nosotros cobramos, digamos, una relación muy intensa con cada uno de nuestros clientes, y porque, bueno, digamos, una cuestión de interpretarlos y de entender un poco también cuáles son los medios o el presupuesto con lo que ellos cuentan o que nos van a facilitar para hacer sus obras, y también una cuestión muy intensa al momento de tratar de interpretar sus requerimientos. Esto en relación con respecto a una familia o una familia joven y un matrimonio, a nosotros nos supone una actividad sumamente intensa. Por eso, digamos, bueno, el trabajo de Marta, digamos, lo pone a ella, digamos, nosotros tenemos que charlar con una familia, ella tiene que charlar con una comunidad entera, y a mi criterio creo que la pone directamente a la escala de una superheroína, porque es reconociendo lo que es ese trabajo, realmente ver lo que acabamos de ver es para felicitar, por supuesto. Nosotros nos fuimos formados como en una constante problemática de que el cliente, viste, viene y te arruina la obra, o el cliente te pone los muebles, te cuelga los cuadros, te pasa tal cosa, quiere que le hagas esto y en realidad, el cliente no te deja hacer esto, si querés hacer arquitectura pone un bar, frase por el estilo. Nosotros nunca tuvimos un problema con los clientes, no hacemos lo que quieren, pero no sé, nos dicen que sí, qué sé yo. No, y en ese sentido, también siempre nos gusta, como sobre todo a los chicos que están como empezando, ya sea a ejercer la profesión o que se están formando la idea de cómo va a ser su dinámica de trabajo. Nosotros, por experiencia propia y también un poco por actitud, siempre decimos que cualquiera de esas trabas, sobre todo las que vienen del cliente, tienen que ser una crisis que se convierta en oportunidad, y para nosotros han sido siempre mejoras en el proyecto. Muchas veces te cae como un balde de agua fría cuando vos tenés todo una idea o más o menos avanzado. O una idea que te gusta mucho. Sí, y te cambian la bocha. Bueno, al principio, bueno, no es que uno sale a romper a decorchar champán o a romper una cerveza, pero finalmente son una oportunidad, digamos. Lo mismo que el reglamento de edificación. Sí, y nunca está terminado el proyecto, es como una incertidumbre. Nos interesa dejar como o estar abierto a una incertidumbre. Se termina de dibujar y sabemos que hacemos un legajo, vamos a hacer un poco más gráfico en eso, y el proyecto sigue su marcha, y va la obra y sigue su marcha, y ¿podemos cambiar este lugar? No te lo digo ya, dame un par de semanas que tenemos que pensarlo. Y siempre evoluciona y creemos que evoluciona bien. En ese sentido somos gente muy optimista. Bueno, algo muy interesante que pasa, esta es la foto que mostrábamos al principio de Rosario. Rosario es una ciudad que no está fundada, había un barcito donde las carretas paraban cuando venían de Buenos Aires para el norte. Cuando con Marta hablábamos de ella del Perú y demás, bueno, todos sabemos que Latinoamérica, Perú fue el centro, y después medio que la cosa se fue corriendo, era pobre allá en Perú, están en la marginalidad absoluta, y nosotros acá cada vez más también. Semi-absoluta. Y cuando volvamos a Argentina, si es que todavía existe, no sé, allá veremos. Algo muy interesante que nos enteramos hace poco, ya laburando en este territorio, es que uno de los grandes negocios del ferrocarril, de los ingleses, no fue solamente el hecho de la vía, de los transportes, sino fue un negocio inmobiliario. Muchos de estos lotes, incluso hasta no hace muy pocos años, eran propiedad primero de los ferrocarriles, bueno, después muchos de ellos expropiados, pero durante el usufructo de los ferrocarriles ingleses, la producción agrícola de todas las márgenes, de todas las vías del sistema ferroviario argentino, e incluso estos sectores donde se establecían como decía Martín, las estaciones de tren, eran este tipo de planes. Este es un loteo, esto es Rosario en el momento en que el ferrocarril pensó este loteo. Después la ciudad fue creciendo, imagínense que la ciudad está por acá, y hoy en día Roldán lo interesante es que esto, que no ocurrió en su momento, está ocurriendo desde hace 5 años de esta parte, con grandes extensiones, primero de 4 hectáreas, después de 20 hectáreas, después de 30 hectáreas de loteos en el medio de la Pampa,
sin servicios, digamos, con una lógica muy perversa, inmobiliaria, que obliga a la gente que se muda ahí a después estar pensando, bueno, juntémonos para que nos pavienten la calle, para que junten la basura, para que traigan el agua. El agua tiene arsénico, hay que hacer tal cosa, las luces no funcionan, etc. En esa complejidad y en esa contradicción es que muchas de nuestras obras operan, digamos, dentro del tejido de un pueblo que en su momento creció y funcionó a pequeña escala, como funcionaban todos estos pueblos a la vera de las estaciones, con generalmente colonos, suizos, alemanes, en el caso de Roldán, que es la ciudad donde está esta vivienda. Y después, con respecto a lo que decía del manejo de los recursos y de cómo eso puede informar o puede de alguna manera influenciar en cómo se toman determinadas decisiones tecnológicas, estos créditos Procrear tienen un proceso de entrega como un crédito hipotecario por etapas. Entonces, eso es algo que influenció a la forma de pensar esta vivienda. La vivienda está ubicada en un terreno de 12 metros por 50 a la vera al lado de una placita, de un espacio público. Esto es normativa. Bueno, hace 4 hectáreas, como debe pasar acá, el 10% tiene que ser un parque. Entonces, de alguna manera, lo que nos imaginábamos era que podíamos como captar, ya que la idea era, tenemos como este ideario de La Pampa, pero después estamos viviendo ahí en la ciudad, dentro del pasillo, pero después nos mudamos a La Pampa, y volvemos a hacer lo mismo, la cuadrícula, y volvemos a estar metidos ahí sin una relación con el horizonte. Entonces esta es una posibilidad de ampliar, como aunque sea la sensación de influencia de la vivienda en lo que respecta al terreno. Entonces, más allá de que legalmente este es un límite, esto es lo que llamamos una medianera, el terreno termina acá y la propiedad termina ahí, puede haber una relación con ese entorno un poco más abierta. Ahora uno dice plaza y lo que se encuentra es un par de arbolitos y nada. No, está como todo esperando que alguien venga y haga algo, y en ese sentido la cuenta que nosotros sacamos es, bueno, hay una cantidad de plata determinada, muy poca, en su momento eran 400.000 pesos, que serían $80.000, no, menos, 50 supongamos. No, ¿qué digo? ¿Sí? Bueno, no importa, en dólares. Y la cuenta que sacamos es, con el dinero que tenemos, podemos construir 65 metros cuadrados. Pero la otra preocupación que teníamos, y la tuvimos en todas estas casas de Procrear, es decir, yo me voy a mudar una casa que entiendo que va a ir creciendo con el tiempo. Voy a agregar una habitación, puedo imaginarla como un proyecto a futuro. Lo que imaginábamos era, en lugar de hacer los 65 metros cuadrados que nos permite el presupuesto, imaginemos hacer una especie como de contenedor que ya contemple una cantidad de metros cúbicos necesarios para la vivienda, y que deje toda la resolución de las divisiones interiores para ir haciéndose a lo largo del tiempo. La problemática que tenía eso es que, como la plata se daba en 4 etapas, no podíamos cubrir, en lugar de los 65 metros cuadrados iniciales, los 100 metros cuadrados que queríamos hacer de vivienda, con una digamos, cualidades de confort necesarias. No sé, como en el caso anterior mostrábamos esta serie de capas: la aislación térmica, la aislación hidráulica, la terminación, el muro interior, la estructura portante y demás. Lo que nos imaginamos es una lógica como de capas, capas de cebolla, donde en principio íbamos a tener un muro de 15 centímetros muy simple, que nos iba a permitir conformar como la envolvente, la primera capa de la envolvente. Sobre eso un techo muy liviano de perfiles de chapa plegada. Luego chapa. Esto no tiene aislaciones no tiene nada, digamos, con respecto al confort térmico y a determinadas condicionantes de uso. Faltaría resolver una serie de cuestiones. Pero el tema acá era que, para que vos te des la guita que sigue, el banco manda un enviado del correo que saca una fotito y la manda a Buenos Aires. Y en Buenos Aires la mira y dice, bueno, la casa está techada, listo, le damos la guita que viene. Y con ese dinero resolvimos como la capa exterior, que es la aislación térmica del techo y que termina de conformar la envolvente, con una losa alivianada con telgopor, con EPS. Y finalmente el forro final, que es similar al de la casa de pasillo, que en general, o sea, en realidad tuvo como muchos caminos, pensamos posibilidades, y
en una visita a un vendedor de ladrillo ahí de la zona nos encontramos con esta pieza. Es un ladrillo de acá de Mendoza, o sea, en realidad el tipo de ladrillo de Mendoza, este ladrillo un poco más grande, que tenía esta inscripción, y nos resultó interesante, que está puesta desde el lado, digamos, como estrategia de marketing no es muy, digamos, buena, porque está puesta del lado que después no se ve. Investigando un poco sobre este tema de las inscripciones, vimos cosas muy interesantes, como que, por ejemplo, los viejos los gremios medievales que construían catedrales generalmente se dividían el trabajo uno en cada eje de la catedral, bueno, tal y tal, y competían, o en otra época era la forma de cobrar su trabajo, bueno, cuántas piedras, cuántos sellos cuántos tienen, y cada gremio tenía su sello, y eso los definía de alguna manera. Entonces, bueno, nos pareció interesante, sé por haber investigado un poco y hablar con algún mendocino que me dijo que esto es Huanca, que no volvimos a encontrar esta pieza, pero tenemos un amigo que dice que uno ve esta casa y puede decir, o puede decir, Y bueno, finalmente ahí está, el envolvente de todo el sistema, como la estructura portante es interior, y este ladrillo tiene un espesor que permite elaborarlo cómodamente de canto, y utilizando mucho menos material, pero controlada. Y también le da una relación, digamos, con el entorno que en el día a día va cambiando, va mutando, te permite relacionarte con ese horizonte que digo, que no lo tienes directamente, pero entendés que está ahí, la puesta del sol, este es el lado oeste. Y esta es una lógica que después fuimos trayendo al resto de las obras, que es como nosotros nos pensábamos en el Miriñá, que esta estructura que te mantiene ahí la tela afuera, pero uno por dentro está, no sé, en bola, como que tiene cierta libertad de movimiento. Entonces, cuando terminamos esta vivienda, la casa era así. Era un pabellón, y luego lo que hicimos es algo que hacemos en todas las obras. Nosotros le decimos a los clientes, ¿qué sabes hacer vos? Bueno, yo sé hacer tal cosa. Bueno, a ver, usemos eso. Esta casa en particular es mi casa personal, y con Martín y Santiago nosotros siempre tuvimos como este berretín, se dice allá en Argentina, nos hacemos los muebles del estudio, los muebles y dijimos, bueno, es una forma de organizar, o sea, de bajar recursos y también de trabajar o de resolver algún rubro determinado con algo que nosotros conocemos, era hacer todas las divisiones interiores mediante muebles modulados de fenólico, con un detalle que acá para Martín, Escarpa se revuelve en su tumba con esta calidad. Entonces son muebles que hicimos por fuera, los pintábamos y demás, y se van haciendo modularmente. A medida ya con yo me mudé a esta casa con este pabellón así abierto, una especie de cancha. Como esto, era un gimnasio, sí, básicamente. Sí, con la cama al fondo. Después lo fui cerrando, primero el baño, por cuestiones lógicas, luego las demás habitaciones y también ese espacio de guardado. Los mismos elementos de guardado nos permiten tener cierta privacidad entre uno y otro ambiente, separaciones de la cocina, las mesadas, provisoriamente permanente. Y finalmente el espacio de reserva, que es el único lugar donde el techo se eleva para dejar unos 12, 15 metros cuadrados para poder hacer a futuro. Eso fue esta casa hace 5 años, más o menos 4 años que la hicimos. Este es un entrepiso reciente, como estudio y lugar de trabajo, y es el espacio donde uno puede tener una relación visual, digamos, con el entorno de la plaza, con el entorno inmediato del terreno, y bueno, ganar también espacio de uso que siempre va siendo necesario a medida que la familia va creciendo o que el tiempo va pasando. Bueno, esa fue, con ese plan de créditos, que fue el Procrear, que más o menos se desarrolló entre 2013 y 2016, habremos hecho unas 7, 8 o 10 casas, diría. Algunas quedaron, 2 o 3 quedaron en proyecto y todas las demás se han logrado construir. Una cuestión, no sé, casi casual. Hoy solamente en la presentación de hoy mostramos esa que pasó recién, que es la casa de Franco, pero también estamos muy contentos con las demás también. Hemos hecho algunas obras que nos gustan mucho. Bueno, igual volvemos un poco hacia la ciudad, y esta es una obra que no está en la ciudad de Rosario, sino que está 150 kilómetros al norte, que es la ciudad de Santa Fe, que
es de características muy parecidas y también en relación al río Paraná, es la capital de la provincia, bueno, acá se llama región, pero, o en otros países se podría decir estado, pero la Argentina se subdivide en subgobiernos que son provincias, y nuestra provincia, la provincia de Santa Fe, Rosario no es capital de nada, ni de la nación, ni de la provincia, ni de nada, sino es una economía muy fuerte, pero casi toda la administración está aquí en Santa Fe, que es una ciudad de más o menos 200.000 habitantes. 500. Ah, bueno. Perdón. 500.000 habitantes. Bueno, entonces, en esta esquina, en el pasaje Maipú y calle Urquiza, hicimos este edificio que, paradójicamente, a 150 kilómetros de nuestra ciudad y de nuestro hábitat, hicimos el edificio más grande, la construcción más grande que hemos hecho hasta este momento, y bueno, y por eso mismo también nos costó muchísimo terminarla. Es un edificio que más o menos lo empezamos a pensar en el 2012 y recién a fines del año pasado, unos 5 años, entre que lo empezamos a pensar, a conseguir gente que quiera invertir en él y a estudiar un poco toda la normativa de Santa Fe, hacer el proyecto y finalmente inaugurarlo, que no se inauguró nunca, pero pero bueno, digamos, los departamentos ya se han ido ocupando desde fines del año pasado y todavía está en proceso de ir ocupándose con todo lo que eso conlleva, ¿no es cierto? Porque inaugurar una obra grande siempre hay cosas que ir corrigiendo cuando se va habitando y se va ocupando el edificio. Bueno, estaba en esta esquina entonces, el norte está hacia allá, y la estrategia fue un poco pegarse siempre hacia la medianera sur y mirar siempre hacia el este y hacia el norte, que son las dos mejores orientaciones. Y eso de replegarse contra las dos medianeras nos dejaba como una especie de patio o plaza a través del cual nosotros entrábamos en diagonal, y ahí estaba el núcleo vertical, que, bueno, es algo así, ¿no? Como intentar como engrosar un poco la vereda para ofrecer algo más hacia el público o hacia esa esquina y después meterse en ese rincón. Sí, en definitiva la relación que uno tiene con este tipo de emprendimientos inmobiliarios de muchos pisos es siempre a nivel del peatón, o por lo menos donde tiene el primer contacto, y nos interesaba que ahí se genere algo que de alguna manera maneje de mejor forma el impacto que iba a tener este objeto en un barrio que es predominantemente de casas de planta baja y un piso. Entonces es una planta baja que por normativa también requiere para tantos departamentos de tantos metros cuadrados, tantos autos. Entonces, bueno, ahí tuvimos que hacer un poco malabares para poder meter todos los autos que la normativa nos pedía, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que pensábamos construir. Y el resto, entonces la planta baja es casi completamente libre, con un par de árboles y autos. Bueno, los departamentos son muy chiquitos, muy de la lógica inmobiliaria que se maneja allá en nuestra región. Son departamentos de 2 dormitorios muy pequeños, de 60 y pico metros cuadrados, y después unos de unos 30 metros cuadrados o 35 metros cuadrados. 35 metros cuadrados de un dormitorio. En fin, eso no lo voy a describir mucho, pero una foto que hicimos medio escenográficamente también, porque los departamentos estaban sin ocupar, entonces llevábamos un par de muebles, una alfombra, y que parezca algo que no tan... Dale nomás. Después hay que decir que nosotros, este es el tercer edificio de vivienda que hacemos, y siempre pensamos de una manera especial los espacios comunes, como si fueran, por así decirlo, lo único en lo que nosotros vamos a poder diferenciarnos en lugares en donde la unidad en sí, la unidad de habitación, solo va a ser, va a ser construida por inversores, no digamos por el que va a habitar, y bueno, digamos, hay que encuadrarlo dentro de lo que es la salvajada del mercado inmobiliario. Entonces, el espacio común, que es el lugar donde se cruzan las personas, lo que definitivamente no es de nadie y a lo que nadie le va a poner restricciones, es lo que nosotros más fuerza le queremos meter. Ya en nuestra primera experiencia, que bueno, hoy no la vamos a contar, habíamos visto
hubo una especie de éxito cuando esos lugares, la escalera, el ascensor, tenían fuerza espacial, tenían preponderancia en el proyecto. Sí, este tipo de emprendimientos, digamos, lo que importa es como que da la ecuación. Tanto metro cuadrado, la inversión es tanto, la ganancia es tanto. Bueno, generalmente la relación del espacio de uso común es un 20%. En todos los edificios en Rosario uno ingresa a un palier, sube el ascensor, ingresa a su departamento, vive 5 o 6 años en un edificio y no se cruza generalmente con nadie, no tiene una relación con los vecinos. Nos parecía que dinamizar de alguna manera eso era una de las cuestiones de poder desde de un emprendimiento de carácter privado empezar a entender una especie como de compromiso con lo público, con dinamizar el encuentro, con dinamizar una lógica de la ciudad, del uso de la ciudad, que reconozca al otro, a tu vecino. Entonces, de esa manera, esta cuestión de ir generando como un circuito de circulación vertical que vaya teniendo diferentes momentos. Primero, creo volverla ahí. En el ingreso en el centro, luego de la plazoleta, eso. Ahí va. Están las escaleras de los primeros 3 pisos y vamos pasando. Sí, acá mirá, un poco, las fichas que habían puesto. Entonces, en este verde, que es la planta baja, el ingreso, este primer acceso, que son estos 3 pisos, y también la escalera y ascensor del resto de los pisos hasta el piso 10. Avanzá, que después se va a ver mejor. Dale. Ahí está. Ahí. Bueno, esta es una maqueta que hicimos de escala 1:50, que quedó muy oscura. A ver, avanza una. Bueno, esto es algo que nos encanta que pase. Esta es la idea un poco es lo que se veía en la maqueta que estamos pintando amarillo, esa idea como de empatía urbana. Uno está en el edificio, tiene la reja, pero te dejo ver la puerta de mi casa, me ves que entro, subo 3 pisos, después salgo para afuera, después me asomo en la escalera, uno ve el movimiento interno del edificio y bueno, y me pareció interesante en relación un poco a esta idea de ir viendo cómo la cosa es dinámica. En el descanso de la escalera poder generar un banquito que hoy en día, lo comprobamos, es un punto de encuentro, hace las veces como de una especie de balcón compartido que usan entre 3 o 4 departamentos, los 2 de abajo y los 2 de arriba del Esto fue más o menos posible de acuerdo a las normativas propias de la ciudad de Santa Fe, ¿no es cierto? Esto en Rosario no lo podríamos haber hecho, una escalera que no esté presurizada y con los reglamentos antiincendios. En Santa Fe existe ese reglamento para edificios aún más altos que este. En Rosario, cualquier edificio que tenga ascensor tiene que necesariamente tener la escalera de escape de manera totalmente escondida dentro de un tubo. Y acá en Santa Fe nos permitió, justamente esto, ¿no es cierto? Que los departamentos tengan este espacio de uso común como balcón, con este banquito y después estos pliegues casi escherianos, se veía en la axonometría anterior. Y bueno, después se arma como esta bandeja para que los vecinos pongan los aires acondicionados en las unidades exteriores. Chicos, nos quedan 5 minutos. Bueno, vamos rápido. Terminamos este edificio y nos vamos. Mostremos lo de la Facu y nos vamos. Nos vamos corriendo ahí. Esta es la fachada del edificio, que también, donde experimentamos un poco con estas piezas, que son unos bloques de cemento, que nos hizo acordar por la forma con algunas obras de Gajardo, aunque él nos querría matar porque no están hechos, por supuesto, de una piedra maciza y de socavar una piedra maciza, sino que todo lo contrario, de volcar una mezcla de hormigón adentro de un bloque. Pero estas piezas, que se usan usualmente para hacer dinteles, y por ahí dentro corren los fierros y el cemento para hacer un dintel, se trabajó, se rotó y se usó de sentido horizontal, o sea, se mal usó, o se usó de una manera para la cual no fueron fabricados. Ese tipo de cosas nos gusta hacerlas permanentemente. Y como era una fachada norte, eso permitía también que sea una fachada, entre comillas, self-shady o autosombreante, que es un término que nos inventamos nosotros, o no sé,
pero digamos en verano, en invierno, perdón, donde el sol está más inclinado, tiene más incidencia sobre la fachada, y en verano tiene mucho menos gracias a estas aletitas. Por supuesto no es la única piel, ¿no es cierto? Este detalle quedó viejo, pero después viene toda una pared de bloques. Bueno, acá están un poco los bloques estos puestos en obra. Adelante. Y bueno, esto viene un poco a colación del edificio anterior, pero esto es una pequeña investigación que hicimos para otra casa. Acá ya nos salimos de las obras y vamos a hacer como un pequeño popurrí o compendio de artilugios. Sí, de alguna manera queríamos responder con fotos o con experiencias nuestras a la pregunta que nos de lo material, del del tema de lo material. Entonces, para la construcción de una casa, también de plan Procrear, en las afueras de Rosario, un cliente nos pidió, un matrimonio con 2 hijos, nos pidió que quería hacer la casa en bloques de cemento y en piezas así de premoldeado de cemento. Entonces hicimos todo un research de lo que había cerca de Rosario a la venta, de todos los tipos de piezas premoldeadas, como estas para hacer columnas o hacer un encofrado perdido, estas para viguetas, para, ¿cómo se llama? Bloque de techo, estos que usábamos en el edificio anterior. Adelante. Y hicimos junto a Cecilia Pellegrini y a Américo Quersola, 2 jóvenes estudiantes que estaban pasando, justamente haciendo una pasantía, un breve paso por el estudio. Nos pusimos a hacer estas investigaciones acerca de cómo se podían acomodar para hacer este tipo de pantallas que también hicimos como un resumen de un catálogo de pantallas que hicimos y con todas las ocurrencias que nos iban llegando y lo hacíamos como un listado. Bueno, tantos bloques por metro cuadrado, deja pasar tanta luz, pesa tanto. Entonces como nos quedó como catalogado. Y decir, bueno, esto andaría bien para el este, esto para el oeste, esto para el norte. ¿Cuántas piezas por metro cuadrado? Hacemos como un trabajo bien científico y de investigación. Pero bueno, ese estaba bueno porque en esa investigación apareció esta traba, que es con el bloque típico que se usa de otra manera, ¿no es cierto? Así, más bien que no deje pasar la luz, y para construir muros macizos o opacos, y rotándolos de diferentes maneras se lograban diferentes grados de permeabilidad o impermeabilidad para la visual, y eso era muy bueno para fachadas este y oeste de esta casa, porque eran donde el sol, 2 momentos en que el sol castiga mucho, sobre todo hacia el oeste. Después con algunas, no tan ligeras, pero modificaciones al fin, la casa no perdió tanto la esencia esa con la que habíamos estado pensando e investigando, y estas son algunas imágenes de cómo quedó estrenada también así. La primera de la fachada este y esta la oeste. Sí, un poco, digamos que estos ejemplos hablan de preocupaciones que nosotros tenemos cotidianamente, más allá de si son propias de un encargo particular. Esta es una escuela que hicimos, una ampliación de una escuela en la periferia de Rosario, en el barrio Las Flores. Era una ampliación de una escuela, muy típica, un claustro que fue creciendo a lo largo de los años. La observación que nosotros hicimos fue cómo se utiliza generalmente el barrio, casi te diría en toda Latinoamérica, lo vimos en alguna de las fotos que mostraba Marta, el ladrillo. Nos parecía muy interesante que, no sé, alguien consigue 200 ladrillos y levanta una pared hasta un punto, y después consigue 100 ladrillos pero comunes, y ahí sigue la pared, pero esa la levanta el tío. Entonces la mezcla es distinta porque la manera de laburar es diferente. Se genera como paredes que son más regulares porque el tipo que la hace, la persona que la hace, la maneja mejor el oficio, paredes más irregulares. Utilizando eso como ideario es que generamos como este collage, que es el que de alguna manera organiza la forma en que estas pantallas se van generando y van delimitando los diferentes espacios de la escuela. Un muro que divide 2 patios, las barandas de las escaleras, el sector es una escuela que es primaria y secundaria a la vez, y este muro divisorio no existía. El encargo original que nosotros nos habían hecho era 2 aulas nada más. Entonces trabajar con este material que es muy barato nos permitió casi como estirar el programa, decir, bueno, llevemos estos muros que son como unos tentáculos que resuelven que acá haya pibes de 6 años jugando y que de aquel lado haya
chicos de 17. Que era algo que no ocurría hasta ese momento, era como un alambrado medio precario, y la escalera, que era algo que necesitábamos, es el elemento que es el límite, digamos, más formal entre una escuela y la otra. Esta es otra experimentación con otro material. Es un día nos encontramos con esta imagen que estuvo dando vuelta un par de semanas. Era simplemente una exposición en un negocio. En ese momento estábamos haciendo una obra. Entonces aprovechamos la obra que teníamos en marcha, que es esta que ustedes ven a la izquierda, para hacer una especie de pruebas mientras la obra avanzaba por el otro lado. Y bueno, un par de años más tarde dio como resultado este edificio de planta baja y 3 pisos. También con unas baldosas que son pensadas para el piso, ponerlas en la pared. O sea, ese tipo de transgresiones nos permitimos. Acá tenemos otro muro de la luz de Gajardo, que también nos mataría, pero son unas piezas parecidas. Bueno, esto es algo en lo que estamos trabajando ahora. Esto que ustedes ven acá es una noche Martín se puso en su terraza a experimentar lo que veníamos pensando, y bueno, veremos si termina en esta oficina donde lo hemos propuesto, que es lo que se veía antes. Sí, era para dividir 2 ambientes en una oficina en el interior de una empresa, ¿no es cierto? Y ahora estamos trabajando en un proyecto que es como una sala para dar clases de teatro, y desde el inicio el cliente tenía esta preocupación o estábamos hablando del teatro, la idea del teatro. Nosotros nos imaginábamos casi que esto era como una ruina, aparte lo quería construir en etapa. Nuestra primera propuesta fue: hagamos como si fuera una ruina romana que quedó ahí, el techo se cayó porque era de madera y de paja, y después cuando le pongas el techo se completa. Laburamos un poco con ese ideario, y entonces generamos como un entramado que finalmente es como más árabe, no sé. Pero bueno, requería un espacio de mucha altura, de unos 6 metros, porque también se hacen ejercicios de tela y de malabares y qué sé yo. Entonces nos imaginábamos un poco un espacio casi sacro o casi de iglesia. Es toda esta pantalla hecha con pequeños arquitos dada hacia el norte. Entonces nos imaginábamos la luz del norte, o sobre todo en invierno, atravesando el espacio. Y ahora estamos laburando en esto, que es lo más obvio del trabajo del ladrillo a compresión, pero ¿qué ocurre en la ciudad? Como se pierde, digamos, queda cortada algo que es como lo más cotidiano. Hacer un arco de ladrillo es la que va, no un dintel. Nosotros hemos hecho tantos dinteles de hormigón y demás que cuando contamos esta pregunta dijimos, nunca lo hicimos, no sabemos cómo se hace, y el albañil tampoco lo hizo nunca, y finalmente estamos trabajando en esto que es tan simple, para volver a recuperar una forma de una lógica de trabajo muy propia del ladrillo. Y todo esto lo tratamos de llevar al plano más académico, de trabajo de taller en la facultad. Este es un taller que organizamos hace un par de años con Verónica Arcos, que ella ha hecho algunas de estas experiencias acá en Chile, y en el 2015 también lo hicimos juntos en Rosario. En general, desde nuestro lugar, estas experiencias que hacemos para construir tienen que ver un poco con que entendemos que uno tiene que, como nosotros no construimos las obras, nuestras obras, y sí las comunicamos, o hacemos planos, y generalmente esa es como una problemática, cómo comunicar lo que uno pretende que se construya. Los talleres que organizamos de este tipo tenían que ver con eso. Bueno, pensar algo en el taller, en el estudio, dibujarlo, y luego ir uno mismo a construirlo y darse cuenta que los planos no te sirven, o que la medida del ladrillo es diferente, que se van presentando problemáticas que una las puede traspolar a imaginarse cuando ese diálogo se tiene que dar con otra persona. Y este año, en el taller en el cual yo doy clases en la Facultad de Arquitectura, primero y segundo, tercer año, estamos también trabajando con esta lógica de tomar materiales de la industria, materiales convencionales, de que uno va, no sé, a cualquier corralón y puede comprarlo, piezas, para generar lógica. En general, todos esos trabajos están dentro como de la lógica del trabajo del mampuesto, de la unidad colocada a repetición por una persona, que es algo que a nosotros particularmente nos interesa mucho. En Rosario, aparte de haber un uso del mampuesto y del trabajo en ladrillo muy extendido, nos parece que está bueno ocupar más mano de obra, simplemente. Entonces, si tenemos 70.000 ladrillos, hay que ponerlos 70.000 veces uno arriba del otro,
y en definitiva es un material muy económico lo que nos ponemos a pensar en el taller es, bueno, ¿qué materiales podemos utilizar para generar estos sistemas de módulos a repetición trabajando a compresión? Y dentro del mercado puede haber diversas posibilidades. Este albañil que está acá es Artemio, que es el capataz nuestro de todas nuestras obras y el que en definitiva se da maña o se las ingenia para poder materializar todas las huevadas que se nos ocurren. Y bueno, y también lo invitamos, le pedimos por favor que venga cada vez que una de estas experimentaciones materiales se hacen con alumnos también para que nos explique cómo se prepara la mezcla, cuál es lo conveniente, cuál es la mejor forma de colocar las piezas, cómo esperar, qué sé yo, hay que mojar los ladrillos antes de apilarlos. Bueno, nada, él está un poco detrás de todas estas, o de algunas de las obras que les mostramos hoy, pero es también casi, te diría, un socio más de Arzubiaga. Claro, trabajar con él nos permite tener como una continuidad del pensar el proyecto. Sabemos que se dibuja, pero se dibuja sabiendo que después vamos ahí y decimos, che, bueno, mira, pensamos esto, va, no va, cambia, podemos seguir trabajando en el desarrollo de pensarlo a la medida que lo vamos haciendo. Bueno, nos hemos pasado y ya está. 13 minutos, 14 segundos, así que disculpas y creo que Pasa que somos muchos, por eso. con esto cerramos. Muchas gracias. Gracias.